Yepa, amigos guitarristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vals que probablemente sea, a fecha de hoy, de las piezas más fáciles que he colgado en el canal y un tutorial que, con pocos conocimientos de guitarra que tengas, seguro que puedes abordar y que te lo pasas muy bien. Este vals es el vals número uno del Opus 241 de Carulli. Caruli es un top, ya lo sabéis, es uno de los grandes. Y en ese Opus 241 quiso hacer una escuela de guitarra, como un tipo de método, ¿vale? Una manera para aprender. Y esta es la primera pieza que aparece en ese libro, entonces podéis intuir que es de un nivel muy fácil, ¿vale? Yo creo que con un poco de dedicación, en un mesecito la tenéis montada segurísimo. Es una pieza que se divide, o yo la he dividido en tres frases, dos de ellas en Do mayor y la última en La menor, y después repite las dos primeras, ¿vale? Es una estructura entonces A, B, C. Bueno, como se repite es A, B, B, C, C y después A, B, ¿vale? Sería esta la estructura de la pieza. Nada, pues estas son las frases, las iremos trabajando una a una. Os dejo un enlace a la demo, que podéis ver por aquí arriba en las pestañitas que aparecen. Entonces, si queréis ver la demo de la pieza, pues le dais ahí, y si no, pues seguimos y vamos a ver ya la primera de las frases. La primera de las frases, como os he dicho, está en Do mayor, y entonces qué mejor manera de empezar que con un acorde de Do. Entonces pondremos nuestro dedo 3 de la mano izquierda en el Do, como veis aquí claramente en el tercer traste de la quinta cuerda, y pondremos nuestro dedo índice, nuestro dedo 1, en el primer traste de la segunda cuerda, ¿vale? ¿Y qué haremos? Con el pulgar pulsaremos la cuerda 5, la cuerda de La, esta cuerda, y después las dos cuerdas de abajo, ¿de acuerdo? Las dos cuerdas de abajo, como veis, yo las hago con anular y medio, ¿vale? Sería así. ¿Vale? ¿Veis que la pieza está escrita en 3/8? Esto es un ritmo muy de vals, ¿eh? Ese 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y casi toda la pieza se mueve así, ¿de acuerdo? Entonces intentemos mantener este flow, ¿vale? Este rollo danzarín. Este sería el primer compás, ¿de acuerdo? Venga, ya lo has visto, ¿eh? Dedo 3 aquí, dedo 1 aquí abajo. Ahora vamos a tocar un re al aire, que es la quinta cuerda al aire, con nuestro dedo pulgar. Hemos tocado esta cuerda ahora, y acá nos va perfecto, nos queda aquí en el re, genial. Y bajamos nuestro dedo 1 a la primera cuerda. Y no hacemos más nada. Y volvemos a tocar las dos primeras, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo quedarían los dos primeros compases? Venga. ¿Lo ves? ¿Sí? Y ahora repites otra vez el primero. O sea, los tres primeros compases serían... Vale, este sería, y además con este rollo de flow, ¿vale? Venga, vamos a repetirlos. Y ahora enlazamos. ¿Vale? Estamos aquí con este Do, y bajamos con el dedo meñique a pulsar el re, el tercer traste de la segunda cuerda, y hacemos este juego. Re, si, o sea, segunda cuerda al aire, y sol, tercera cuerda al aire, ¿vale? Haríamos esto. ¿Sí? Mira con tu mano derecha, si puedes, de no repetir dedo, o sea, no hacer... Ay, perdón, no hacer... ¿Sí? O sea, sino que sería... yo lo tengo aquí digitado, medio, medio, índice, medio. ¿Vale? Esta es la digitación que me va bien a mí. Si te va otra, pues genial. Pero no hagas índice, índice todo el rato. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedarían estos cuatro compases empalmados? Y ahora volvemos a empezar. Pero en este caso hay otro tipo de transición. O sea, hacemos sol, la, si, sol, la, si. ¿De acuerdo? La misma historia. Do. ¿Vale? ¿Cómo sonaría toda la frase entera? Esta sería la estructura de la primera frase. Como ves, no tiene especial misterio, simplemente es cuestión de darle unas cuantas vueltas. ¿Vale? Está dando vueltas todo el rato con este acorde de Do, ¿de acuerdo? Y después con esto hace re, si, fa, ¿de acuerdo?
Todo el rato le estamos dando vueltas a esto, ¿eh? Y en medio hacemos estos adornitos. O el otro. ¿Vale? Tenemos estos dos compases de transición y el resto, esos dos acordes. ¿Vale? Ya has visto cómo suena la primera frase, no tiene especial misterio. Tócala muy despacito, aquí ves que está marcado a 100. 100 sería una velocidad de este estilo. ¿De acuerdo? Pero no tienes por qué ir a esta velocidad, la puedes tocar a la velocidad que tú puedas. No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Dale vueltas a esta frase, que seguro que te sonará muy rápido. A la que le dediques una tarde con un poco de ganas, seguro que te suena. Venga, dale candela y vamos a la segunda frase. Venga, vamos a la segunda frase. Esta segunda frase tiene un pelín más de enjundia que la primera, pero ya te digo, tranquilo, que seguimos en el nivel muy fácil, ¿vale? Entonces, te requerirá un poquito más que la otra, evidentemente, pero no tiene por qué ser nada excesivamente complejo. ¿Cómo haremos esta frase? Pues mira, empezaremos otra vez, ¿vale? Con nuestro dedo 3, pero en este lugar, en lugar de hacer el do, pues haremos un fa. Entonces ponemos el dedo 3 en lugar de en la quinta cuerda, en la cuarta cuerda, ¿vale? Y hacemos lo mismo, esta cuerda y la tercera y la segunda al aire, ¿eh? Con índice y con medio. ¿Vale? Haremos esto. Aquí sí que es importante que el dedo pulgar no lo apoyes en la siguiente porque justo la siguiente es el sol y es el que tiene que sonar. Entonces, fa. Y hacemos el sol sí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fa. Bajamos ahora con el dedo 2 a pulsar el mi, estamos en un fa, pasamos a un mi, ¿de acuerdo? ¿Lo ves bien? Estoy exagerando mucho el movimiento, pero para que lo veas, ¿eh? Estamos aquí, pasamos al mi y bajamos el dedo 1 a pulsar, te aparto este para que lo veas, a pulsar el do, el primer traste de la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, primer compás, segundo compás, ¿vale? Y tercer compás ahora, la cuerda al aire, la quinta cuerda, y ponemos el dedo 1 en el fa de aquí abajo. ¿Cómo quedarían los tres primeros compases? Así serían los tres primeros compases, ¿de acuerdo? Es que no tiene mucha dificultad. Vamos jugando los bajos aquí en esta cuerda, ¿sí? Es fa, mi, re, ¿de acuerdo? Ostras, mira, me han entonado y todo, ¿eh? Porque yo canto fatal. Venga, esto, ¿eh? Y con los acompañamientos o el que sería el chum chum sería así. Y después, ¿vale? Este sería el rollo de los tres primeros compases. Como ves es un pelín, o creo que es un pelín más complejo que la otra pieza, pero nada más allá que no puedas sacar en un ratito. Y ahora vamos a poner nuestro dedo 3 a hacer el do. Aquí el do que ya sabíamos. Y esto que ya sabíamos del otro compás, ¿vale? De la primera frase. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedarían estos cuatro. Sí, como ves pongo el acorde de do que ya sabíamos, este. ¿Vale? Venga, ya tenemos los cuatro primeros compases. ¿Cómo sería el quinto compás? Pues muy fácil, igual que el primero, ¿vale? Igual que el primero de la segunda frase. O sea que el quinto compás de aquí, que sería el 13avo de la pieza, es igual que el noveno, ¿vale? Entonces hacemos esto. Y aquí acabamos distinto. Ponemos el dedo 1 aquí en el fa de aquí abajo, ¿vale? Y tocamos al aire la cuerda de re, la quinta cuerda. Hacemos esto y hacemos esto. ¿Sí? ¿Lo has pillado? La transición aquí para cerrar es el fa y el re a la vez, re. Yo lo hago en el cuarto dedo, lo puedes hacer con el tercero. Con el tercero puede ser que no pises bien, entonces por eso es más seguro el cuarto, pero tú mismo, si sueltas el fa, pues llegarás mejor, ¿vale? O sea, como quieras. Y ahora, sí al aire y cerramos en el do. ¿De acuerdo? Cerramos aquí en este do. ¿Ok? ¿Cómo sonaría esta frase tocada del tirón? Sería así, ¿de acuerdo? Y has pillado un poco la idea. Esta frase la tendrías que tocar 2 veces, sería esto.
Sería esta idea, ¿de acuerdo? Y así ya tienes la frase 2 hecha. Como ves, al final hay estos dos puntitos con la barra y al principio también. Esto indica que tienes que repetir la frase, igual que la frase 1 que hemos visto. La frase 1 y la 2 están en Do mayor. Como veis, el acorde de reposo todo el rato es este Do tan chulo. Ahora vamos a cambiar y nuestra tercera frase será un poco más melancólica. Nos pondremos en acorde de La menor. Pero bueno, vamos a verla en detalle. Venga, a la tercera frase. Bueno, ya tenemos aquí la tercera frase. Estás a punto de tener la pieza montada del todo. O sea que paciencia, que ya casi la tienes. Venga, ¿cómo sería esta tercera frase? Esta tercera frase ya te he dicho que estamos en modo La menor, entonces nuestro entorno de reposo será este de aquí. ¿Vale? Como veis es un poco más apagadote, más, si queréis, más tristón, más aterciopelado incluso. Que no esto de aquí, ¿no? Esto es más brillante, más de primaveral, si queréis, ¿no? No sé, bueno, va, dejamos de filosofar. ¿Cómo sonaría el primer compás? Pues nada, con este acorde que os he dicho, aquí ponemos nuestro segundo dedo aquí en el La, segundo traste de la primera cuerda, y primer dedo en primer traste de la segunda cuerda. Ya lo ves, ¿eh? Aquí, segundo traste, tercera cuerda, primer traste, segunda cuerda. ¿Y qué hacemos? Hacemos estas, o sea, pongo índice, medio y anular, y arpegio esto, o sea, toco las cuerdas una detrás de la otra. ¿Sí? Esta sería la idea. Y hago esto 2 veces. ¿Sí? Intentad poner peso en la primera nota del compás, o sea, ahora lo voy a exagerar mucho, ¿eh? ¿Vale? No es tanto, pero lo he exagerado para que entendáis lo que quiera decir. ¿Vale? Pues esta sería la idea. Entonces, primer compás, segundo compás igual. ¿Aquí qué hacemos? Vamos con nuestro dedo 4 y pisamos el tercer traste de la segunda cuerda. Y seguimos en el La, con la quinta cuerda al aire, entonces hacemos esto. ¿Sí? Hacemos 3, 1 al aire, 3, 1 al aire. ¿Sí? Igual que la otra vez, alternad vuestros dedos para que vayan jugando con la cuerda, que no sea todo el rato así índice, índice, ¿eh? Depende de la velocidad que vayáis tocando, pues lo podréis hacer, evidentemente, pero la técnica sería esta, ¿no? Ir alternando dedos. Venga, pues vamos otra vez hasta aquí. Y ahora, 1 al aire, 1, ¿sí? 1 al aire, 2 y do. ¿De acuerdo? Estos 4 compases, ¿cómo quedarían tocados del tirón? Sería algo así. ¿Vale? Ya veis que tiene este toque más suave, más aterciopelado, más melancólico, si queréis, ¿no? Pues nada, y ahora volvemos a repetir los 3 primeros compases de esta frase, ¿de acuerdo? O sea, si has llegado hasta aquí, ya tienes la frase hecha, porque es esto todo el rato, ¿eh? Volvemos con el primero. Sería esta toda la frase y se repetiría otra vez, ¿de acuerdo? Esta frase se tiene que repetir, como ves ahí los 2 puntitos aquí al principio y al final también ahí, a ver que te lo hago con la otra mano, aquí, al final también hay los 2 puntitos. Entonces, lo tienes hecho aquí un gancheto brazo, ¿no? Tenéis que hacer eso, tocar esta frase y repetirla, ¿vale? Que si la tocamos y la repetimos sería así. Primer compás, segundo compás, tercer compás, cuarto compás, 15. Volvemos a empezar. ¿Vale? La velocidad igual, ¿eh? Sería como en la otra. No es que esta sea más lenta. La he tocado más lenta que en la otra, pero esta iría a 100 igual, ¿eh? O sea, si la tocamos a la velocidad que toca, sería algo así. ¿Vale? Y ahora tocarías la primera y la segunda frase y te quedaría ya la pieza montada.
¿Cómo lo ves? No es especialmente compleja, ¿eh? Como has visto, frase 1, frase 2, frase 3, y la frase 1 se repite, la frase 2 se repite y la frase 3 se repite. Y después vuelves a tocar frase 1 y frase 2. ¿De acuerdo? Ya te he dicho antes, te he dejado la demo por aquí donde la toco del tirón. Si quieres, pues le das y la escuchas para ver cómo suena. Pero sería esta idea. Es una pieza, la verdad, que realmente bonita y creo que muy, muy, muy asequible. O sea, sinceramente creo que la puedes sacar, bueno, depende de tu nivel de guitarra, pero por poco que hayas jugado un poco con el instrumento, la puedes sacar sin mucho problema, ¿vale? A lo mejor no tocada a 100, pero seguro que tocada a 50. Practícala con cariño porque es una de las primeras piezas que Caruli propone en su método, por lo tanto seguro que es muy pedagógica porque Caruli dedicaba mucho tiempo a hacer piezas para sus estudiantes y para sus propios estudios. Nada, si esta pieza te ha parecido divertida, pues quédate a ver más en el canal. Disfruta de la música, disfruta de la guitarra y de la vida, que solo tienes una. Nos vemos pronto. Hasta luego.